Hay varios que no están hoy, algunos por salud, otros no sabemos, puede ser también el mismo tema. Eh, vamos a continuar con el desarrollo del segundo viaje misionero de Pablo. Habíamos la vez pasada comenzado con capítulo 16, ¿sí? Estábamos allí ubicados. Este capítulo surge después de una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé, capítulo 15, donde Bernabé quería llevar ¿a quién? ¿Se acuerdan? A Juan Marcos, lo quería llevar con ellos al ministerio. Pablo no estuvo de acuerdo con eso, ¿sí? Pablo dice, no estaba de acuerdo de llevar a aquel que los había abandonado y había vuelto a Jerusalén. Eso ocurrió en el primer viaje. ¿Mm? Entonces eso generó una brecha, una división entre ellos respecto a el rumbo del ministerio, ¿sí? En este momento. Y Bernabé va a tomar a Juan Marcos. Y según obviamente desarrollamos parte del capítulo 15, Pablo va a escoger ¿a quién? A Silas. Este Silas sale justamente de una situación donde la iglesia en Jerusalén, después del concilio que se hizo en capítulo 15, envían a dos representantes de la iglesia junto con Pablo y Bernabé a enviar una carta de parte de la iglesia para Antioquía y otras iglesias que después se va a desarrollar, el hecho de lo que tenían que guardar y de lo que no tenían que estar sujetos. En el caso de la ley, de los mandamientos, circuncisión, cosas que se habían mencionado. Entonces, cuando envían esa carta, Silas decide quedarse un tiempo allí en Antioquía, y esto va a generar de que Pablo lo pueda conocer más, y a través de esta situación que pasa en capítulo 15, lo escoge como compañero de su segundo viaje, ¿sí? El compañero del primer viaje fue Bernabé, ¿no? Pero ya las cosas habían cambiado. Ahora, dijimos allí que llegaron, dice, llegó a Derbe y a Listra, versículo 1 del 16. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, que había llegado a Cristo por ministerio de Pablo, ¿sí? Era un discípulo de Pablo como tal. Se menciona allí porque él va a ser importante de aquí en adelante. ¿Mm? Era hijo de un varón griego, parece que no era creyente, su madre era judía, creyente, ¿sí? Y había buen testimonio de él. Lo circuncidó por testimonio de los judíos que conocían su contexto, ¿sí? No porque Dios lo pidiera realmente. ¿Mm? Ahora, aumentaba la iglesia, las iglesias eran confirmadas. Creo que llegamos hasta el 10, me parece, la visión del varón macedonio, ¿sí? Una situación que se revela allí muy importante. Dice que ellos querían ir a la provincia, a las regiones de Galacia, de Bitinia, ¿sí? Y el Espíritu Santo dice, les prohíbe hablar la palabra en Asia. Asia era una región en ese momento, no era un continente como tal, ¿sí? Bueno, ahorita miramos el mapa. ¿Mm? Eh, Llegaron a Misia, dice allí, intentaron ir a Bitinia, segundo intento, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? No porque el Señor no quiera que esas personas se salven, sino porque Dios tiene un plan, un propósito, ¿sí? Específico. Y ahí Dios iba a dirigir, porque Él los había llamado a través del Espíritu, al lugar donde debían llegar. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ellos estaban inquietos, ¿sí? No es en Asia, no es en Bitinia, que es en esa misma región, ¿sí? Estamos hablando de estas partes. Ellos querían subir toda esta región, ¿sí? Era el plan, y está muy bien. Pero en el trayecto el Espíritu les dijo, no, ustedes no van a ir allá. ¿Cómo le responde Dios? ¿Se acuerdan? Hay una visión, dice allí, de un varón macedonio que les dice, pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos, ¿sí? Esa es la respuesta que ellos necesitaban. ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, tenemos que ir a Europa, es decir, cruzar el charco, llegar a toda esta región de Macedonia donde está la ciudad de Filipo y Tesalónica, ¿sí? Esas eran ciudades macedonias. Ahora, ahí está la respuesta a Dios y ahí vamos a ver algunos eventos
Estamos en el segundo viaje todavía, ¿sí? La idea era confirmar a los hermanos, Pablo mismo lo había dicho, ¿sí? Volvamos a ver cómo están los hermanos. Entonces, versículo 11, eventos, creo que este evento es muy conocido en el libro, ¿sí? Por la mayoría de creyentes. Entonces vamos a seguir la lectura, ustedes van a leer los versículos, ¿listo? Entonces la idea es que pueda ser dinámico, podamos leer uno, después el otro, ¿sí? No dejemos tanto lapso de espacio. Versículo 11. Muy bien. ¿Zarpando de dónde? Troas. ¿Sí? Habíamos dicho que estaban acá. Pasan al otro lado. Esto es Asia, esto es, ¿qué? Europa. ¿Sí? Con rumbo directo a Samotracia, ¿no? Y el día siguiente dice a Neápolis, ¿sí? Ahora no se hace mucho hincapié allí porque la idea es llegar a otros lados, ¿sí? Estos eran puntos de encuentro y seguían. Por eso el versículo 12, ¿qué dice? Muy bien, llegan a Filipos. Todo esto es ¿qué? Macedonia, ¿entienden? Por eso la escritura habla de las iglesias de Macedonia. A veces se relaciona como que Filipo y la iglesia de Macedonia, pero no es así. El concepto de hablar de la iglesia de Filipos es hablar de una iglesia de Macedonia, ¿entienden? Habían varias iglesias en la región. Y entonces llegan a Filipos, de ahí viene, más adelante se escribe Filipenses, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13. Muy bien. En esa situación que se está relatando, ellos van a conocer a una mujer que va a llegar al Señor. ¿Sí? Entonces, dice que era un día de reposo. ¿Un día qué? Sábado. ¿Sí? Salimos fuera de la puerta, a las afueras de la ciudad, junto al río. ¿Qué había en el río? Bueno, habían personas, dice, donde solía hacerse la oración. ¿Sí? Parece que había un lugar especial ahí para hacer oraciones a Dios. Obviamente tenemos que entender que en todas estas ciudades los judíos no eran residentes originales, ¿sí? Eran extranjeros. Entonces seguramente muchas de las cosas que ellos hacían no las hacían con la misma facilidad que un judío en Jerusalén, ¿sí? Entonces tomaban esos lugares como un lugar especial de adoración, hacían las oraciones allí, versículo 13, dice también, estaban las mujeres allí que se habían reunido a hacer las oraciones. Eran mujeres piadosas en el sentido de que eran temerosas de Dios, pero no conocían ¿qué? El evangelio. Un caso parecido al de Cornelio, ¿no? ¿Se acuerdan? Hombre temeroso de Dios, pero no conocía a Cristo. Se van a encontrar allí a una persona que se va a resaltar, versículo 14. Muy bien. Lidia. ¿Quién era Lidia? Bueno, era vendedora de ¿qué? De púrpura. ¿Sí? Ahora, ¿qué era la púrpura? ¿Cómo? Era una tela muy fina. Vendía telas. ¿Sí? Esta mujer dice, conoce al Señor, versículo 14. Era de la ciudad de Tiatira. ¿Sí? ¿Que adoraba a quién? A Dios. Estaba oyendo, el Señor abrió el corazón de ella. Ahí está la obra del Espíritu de Dios. ¿Sí? Para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía, la exposición que tuvieron allí junto al río, a las afueras de Filipos. ¿Sí?
Esta mujer llega al Señor, versículo 14. Versículo 15. Muy bien. ¿Esta mujer fue qué? Bautizada, ¿sí? Esta situación es muy repetida en el libro de Hechos. Si ustedes se dan cuenta, las personas que creían al Señor eran bautizadas inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no había duda de su nueva conversión, ¿sí? En el contexto en la iglesia del primer siglo, por lo menos en la iglesia apostólica, era muy evidente que una persona realmente llegaba a Cristo. Es más, en muchas ocasiones había señales de eso y hablaban en lenguas, ¿sí? Entonces no había dudas, seguramente como en el caso de ella no hubo dudas, de que había creído en quién, en Cristo, que es el único requisito para qué, para bautizarse. Obviamente en el contexto nuestro no es tan sencillo como en ese tiempo, entre comillas sencillo, ¿sí? Tomar a una persona que dice, si yo creí, entonces lo bautizamos de una vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque para evidenciar la salvación de una persona se requieren por lo menos algunos frutos, ¿sí? Poder evidenciar frutos. En ese tiempo no había ese proceso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo claramente hacía señales de conversión en los gentiles, ¿sí? Como señala a los judíos de que los gentiles podían ser salvos también. En nuestro contexto no existe eso, ¿sí? Entonces, el hecho, obviamente esta mujer creyó al Señor, fue bautizada, versículo 15, su familia, eso indica que su familia también, ¿qué? Creyó, la cadena de salvación, ¿no? Esto no significa que en todos los casos sea así, pero en muchos casos sí pasa así, porque Dios es muy grande, muy amoroso. Entonces, a través de una persona llega a la vida de una familia, ¿sí? Como el caso de esta mujer y lo que vamos a ver en el carcelero. Dice, le ruega, versículo 15, que posen en su casa, que se queden allí. Les rogó, yo quiero hospedarlos, ¿sí? Obviamente habían muchas manifestaciones aparte de esa, de que esta mujer era nueva convertida, ¿no? Entonces, esta mujer se vuelve hospedadora, ¿no? En este caso de los siervos de Dios, de Pablo y Silas. Versículo 16. Uh-huh. Va a surgir una circunstancia, ¿sí? Obviamente no están en los planes de Pablo, pero esta circunstancia va a generar otra circunstancia, ¿sí? Dice el versículo que ellos iban a la oración, es decir, parece que como lo hacían constantemente, ¿sí? Iban a acompañar al grupo allá e iban a volver a predicar seguramente. ¿Mm? Entonces era un lugar donde ellos se identificaron, hay bastante gente, podemos predicar allá. Y es gente que quizás muchos de ellos están interesados en conocer a Dios porque están orando. ¿Mm? Van allá, en el camino se encuentran a una muchacha poseída, versículo 16. Ese es el concepto de tener espíritu de adivinación. Estaba poseída de demonio, ¿sí? No hay un espíritu o espíritus que hagan ese tipo de labores que no sean demonios, ¿entienden? Obviamente todo espíritu o concepto espiritual que esté ajeno a lo que la escritura permite o revela que es correcto, es obra satánica, ¿sí? ¿Qué pasaba con esta muchacha? Bueno, dice allí, esta mujer a través de ese espíritu de adivinación daba ganancia material ¿a quién? A sus amos, era una esclava, ¿entienden? Ellos utilizaban la circunstancia desgraciada de esta muchacha para sacar dinero a través de lo que ella hacía, ¿sí? Obviamente, de alguna manera espiritual y diabólica, lograba engañar a la gente haciéndoles creer que podía saber el futuro, que Satanás no sabe el futuro, ¿sí? Pero le hace creer a la gente esas mentiras de que se puede saber qué,
el futuro, ¿sí? Como hoy en día hay personas que practican la adivinación, ¿sí? Yo le leo el futuro, mentira, no pueden leer el futuro, ¿sí? Pero todo eso es obra satánica, ¿sí? Que le hace creer o ver a la gente cosas que no son reales, ¿no? Y la gente cae porque la gente sigue dando dinero, y eso da gran ganancia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, versículo 17, como Pablo no se aguantaba eso, ¿qué pasa? ¿Qué dice el versículo 17? Wow, ¿eso es saber el futuro? No, ¿se dan cuenta? Pero parece que sí. Obviamente esta mujer, esta muchacha y algunos que estaban ahí, ya sabían lo que ellos venían haciendo desde días anteriores. Entonces cuando lo vuelve a ver, ¿sí? Va y declara algo que parece profético. Estos hombres anuncian que el camino de Dios, ¿sí? Pero dice que daba voces detrás de nosotros, ¿sí? Imagínense, ellos iban a lo que iban, ¿sí? Y la endemoniada atrás gritándole, estos son varones de Dios, ¿sí? Que anuncian el camino de salvación. Y Pablo ya estaba podrido, ¿sí? Lo vamos a ver ahí. No, imagínense que lo asocian con él, un mal testimonio total, ¿sí? Entonces Pablo va a ponerle freno a esa situación, ¿no? Me imagino los gritos que pegaba, ¿no? Versículo 18. Es decir, ¿cuántos días pasaron? No dice el número, pero sí dice la cantidad en sí, en general. Fueron muchos. Entonces, todos los días iban y salía al encuentro y grítele y aclámelos. Y la gente dirá, ¿qué dirá la gente? Eso se conocen. Ella le hace propaganda a Pablo, ¿sí? Y todos los días con lo mismo y Pablo ya dijo, no, no más. ¿Sí? Versículo 18, ya Pablo se desagradó, se regresa, la idea de volverse a regresarse, y dice, te mando que salgas de esta muchacha, ¿sí? Ahora, esto es obra apostólica, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos esa potestad, ¿sí? De ir a expulsar demonios. ¿Cómo se expulsan demonios? No, es que no podemos expulsar demonios, ¿sí? No es agarrar a una persona y decirle, bueno, sal de ahí, legión, sal de ahí, ¿sí? Porque eso es poder de Dios. Ahora, el apóstol tenía el poder de Dios para hacer ese tipo de milagros, en la autoridad y poder de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús, él le da una orden a ese demonio, ¿sí? ¿Qué orden le da? Sal de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque la autoridad de Pablo es la autoridad de Jesús, ¿sí? Ese era uno de los sellos grandes de un apóstol, ¿no? Vamos a ver después una situación un poco graciosa. Se quiso imitar esto, ¿sí? Entonces, sale, obviamente esta muchacha deja de vivir una esclavitud terrible, vivir endemoniado debe ser algo terrible, ¿sí? Y ahora esta muchacha queda libre de esta situación, pero a sus amos no les gustó nada. Versículo 19. ¿Qué dice? Ujú. Cuando los amos de la muchacha que le estaban sacando ganancia, vieron que Pablo se les tiró todo el negocio, ¿sí? Pues vamos a encarcelar a este tipo, ¿cierto? A Pablo y a Silas vamos a encarcelarlos y a llevarlos a prisión. ¿Mm? Los trajeron al foro, ¿sí? El foro era un lugar de reunión pública donde se paraban a hacer juicios públicos, ¿sí? Lo llevan a ese lugar público, dice, ante las autoridades, ¿sí? Aquí tenemos dos personas que alborotan a la ciudad, que están causando problemas, que dañan los negocios de los que nosotros vivimos. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Bueno, versículo 20.
¿Qué dice? Ujú. Los magistrados son los que se supone que debían poner orden en las situaciones y juzgar si alguien estaba haciendo algo contra la ley, contra el imperio. ¿Sí? Porque todas estas ciudades son del imperio romano, ¿entienden? Ahora, los presentan allá y les dicen, estos son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Entonces el problema principalmente en Filipo fue con gentiles, ¿sí o no? Aquí el problema es con gentiles, no se ha mencionado judíos aún, por lo menos en el problema. Pero los judíos casi siempre llegaban a los problemas, ¿sí? Entonces los presentan allá como alborotadores, versículo 20, causando desorden en la ciudad supuestamente, versículo 21. Ya, están enseñando costumbres ilícitas en contra del imperio, ¿se dan cuenta? Porque claro, para que una acusación pudiera ser recibida, tenía que ser valedera, o si no, ni siquiera se iba a escuchar la propuesta, ¿sí? La acusación que ellos están elevando es una acusación falsa, si ustedes se dan cuenta. Porque ellos no están enseñando ninguna costumbre. Ellos están predicando un evangelio de salvación, no más. No les están enseñando una religión, unas formas, unas costumbres, ¿sí? Que ataquen contra o atenten contra el paganismo de ellos, como ellos lo pretendían presentar. Ahora, versículo 22. ¿Qué dice? Fíjese en el procedimiento. Hay una acusación y hay un castigo, pero no hay evidencia, ¿o sí? No, eso se va a mencionar después, es importante. Ahora, el pueblo se agolpó porque las masas son manipulables, ¿sí? Alguien grita algo y todo el mundo le sigue y no sabe por qué, ¿sí? Ordenaron azotarles con vara después de rasgarles las ropas, ¿sí? Entonces los azotaron, los golpearon, los ultrajaron. Versículo 23. Muy bien. Los azotan, dice, ¿los azotan qué? Mucho. ¿Sí? Les dieron una golpiza. Después de darle las golpizas, lo echaron a la cárcel, ¿sí? Violando todo el procedimiento de justicia. Después dice, mandan un carcelero, ¿sí? Que los vigile, como si ellos fueran tremendos criminales, ¿no? ¿Sí? Custodia. Manténgalos en custodia, vigílelos que de pronto estos escapan y siguen delinquiendo. Bueno, versículo 24, una historia muy conocida. ¿Qué dice? Muy bien. Entonces este carcelero, por mandato obviamente, los va a mandar al cepo. ¿El cepo qué era? Era el lugar, el peor lugar en una prisión, ¿sí? En ese lugar no entraba la luz, no entraba nada absolutamente, ¿sí? Entonces los mandaron al lugar más recóndito de la prisión, allá los ataron, dice, le aseguraron los pies en el cepo, ¿sí? Era un lugar espantoso. ¿Mm? Bueno, versículo 25, historia conocida. ¿Qué dice? Muy bien. Aún los niños han aprendido esta clase muchas veces, ¿no? Pablo y Silas cantando alabanzas a Dios, ¿sí? En unas situaciones ellos estaban adoloridos. Dice que los habían golpeado mucho, ¿sí? Pero esto no fue un motivo para ellos llenarse de amargura, ¿sí? O empezar a quejarse. Ellos vieron que Dios los quería en ese lugar,
que Dios estaba allí, que Dios iba a hacer una obra, ¿sí? Entonces el gozo permaneció en el corazón de ellos y el gozo les permitió, dice allí, cantar, ¿sí? Porque esto humanamente no se puede hacer. Si uno no está bien espiritualmente, uno se llena de amargura, pero facilito, de quejas, ¿sí? De rencor y un montón de cosas que invaden el corazón. Pero ellos tenían un gozo tremendo, ¿sí? Cantaban, dice. ¿Mm? Versículo 26. Ujú. Un terremoto tremendo. Fue tan fuerte que las puertas de las cárceles que se abrieron, todos los cerrojos ahí se rompieron, ¿sí? Y entonces esto va a generar un revolcón dentro de la cárcel. ¿Mm? Versículo 27. ¿Qué pasó? Bueno, el carcelero se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque es que en ese tiempo, por lo menos, si a un carcelero se le escapaba un preso, el carcelero moría. Era sentencia de muerte, ¿sí? Eso ocurrió en el caso de Pedro, Hechos capítulo 12. Dice la escritura que un ángel del Señor lo sacó milagrosamente de la cárcel y después le preguntaron a los guardias y no sabían qué había pasado. Y dice que Herodes, furioso, ordenó enviarlos a la muerte, ¿sí? Esa era la sentencia. El carcelero sabía, por eso dice, me van a ejecutar, yo me mato, ¿sí? Hombre, estaba desesperado, ¿sí? Versículo 28. Pablo lo detiene, seguramente iba a atravesarse con la espada de alguna manera, no sé. Pablo lo detiene y le dice, estamos acá, no, no te quites la vida, ¿sí? Estamos aquí, ¿no? Eso le trajo el alma al cuerpo al carcelero, versículo 29. ¿Qué dice? Ujú. Estaba oscuro, estaba de noche, de madrugada. Escuchó la voz de ellos y dijo, ay, bueno, están acá. Pero eso estaba todo roto, desbaratado, ¿entienden? Él pide luz, dice, se adentra en el lugar, ¿sí? Y ahí los busca. ¿Mm? Pero dice que estaba como temblando, ¿sí? Estaba aterrorizado. ¿Mm? Entonces todavía con ese temblor dice que los encuentra allí. Versículo 30. Muy bien. La pregunta que hace casi toda persona, aún obviamente una persona con buena disposición. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Porque esa es la pregunta natural del ser humano. ¿Cómo me gano la salvación? ¿Qué cosas tengo que hacer para que Dios me salve? Ese es el sentido de la pregunta. Ahora, obviamente uno entiende a través de esa pregunta que este hombre realmente quería saber cómo ser salvo. Pero lo que primero tiene que desligarse de la pregunta es, usted no puede hacer nada. Ahí entra el conflicto en muchas personas, ¿no? ¿Cómo así que no puedo hacer nada? No, yo tengo que hacer algo, ¿sí? No, usted no puede hacer nada, ni debe ni puede, ¿sí? Desprenderse de eso y descansar y reposar en lo que Dios ha hecho. Eso es fe, ¿sí? Ahora, Pablo le va a presentar a Cristo, ¿sí? Versículo 31. Muy bien. Hay en el texto una referencia sencilla. Ahora, podría ser que en
en la conversación histórica, Pablo le dijo más cosas, ¿sí? Y el escritor lo resume en esa frase, puede ser. El hecho es que esta frase es la más importante. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque creer no es hacer algo. Creer es confiar. Creer es descansar. Y descansar es contrario a hacer, ¿sí o no? ¿Sí? Romanos capítulo 4, ¿no? Es el ejemplo de Abraham, ¿no? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, es decir, es un pago. Usted hizo, Dios le paga por eso. Eso es salvación por obras. Pero al que cree, dice, su fe le es contada por justicia, porque no hace algo para lograr algo que no puede hacerlo, no puede lograr haciendo algo, ¿sí? Pero Dios se lo otorga, se lo da por fe. ¿Mm? Ahora, versículo 32. Muy bien. Lo que indica el texto es que ellos salieron con el carcelero de la prisión en esa madrugada, fueron a la casa del carcelero, ¿sí? Y allí le hablaron a toda la casa del carcelero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prisión se hizo añicos, las paredes estaban destruidas. Entonces, perdón, parece que hubo una oportunidad para ir con él junto con él a la casa de este hombre, predicarle a toda la familia. Pero no solo eso, versículo 33. Muy bien. Entonces, ellos llevan el mensaje de salvación, toda la familia se convierte, pero ellos estaban maltratados, ¿recuerdan? Estaban llenos de heridas, de moretones. Entonces les van a hacer una curación, versículo 33. Se les lavaron las heridas, ellos se bautizaron, ¿recuerdan? Un caso parecido al de Lidia. Creen en el Señor, se bautizan, ¿sí? Eran casos donde se podía hacer esto, ¿sí? Casi inmediatamente después de la conversión. ¿Mm? Versículo 34. ¿Qué dice? Muy bien. Dice, les puso la mesa, comieron allí, seguro pasaron una madrugada, una noche madrugada especial. ¿Mm? No se lo esperaban, ¿no? Después del maltrato y la injusticia que sufrieron, el ver cómo Dios hace la obra. Terminaron estando en la cárcel y llevando a una familia a Cristo. Es más, tuvieron un refrigerio allí, un reposo por lo menos de todo el trajín y el maltrato que sufrieron. ¿Sí? Se regocijaron, dice, de haber creído a Dios. Eso fue un bálsamo para ellos seguramente. El ver que alguien se salvó, de que hubo una familia que escuchó, a pesar de que la multitud los quería matar. ¿Mm? Versículo 35. Ujú. Interesante, ¿no? Es como que vayan y péguenles, ¿sí? Para que dejen de molestar. Eso fue básicamente el encarcelamiento de ellos. No había ninguna acusación valedera para ellos ser castigados. Y entonces mandaron decir los magistrados, suéltalos, ¿sí? Los habían maltratado, los habían azotado, los habían enviado al cepo, ¿sí? Y pues suéltelo de esos, déjelos libres, eso no lo van a volver a hacer, no van a molestar más. Versículo 36. Muy bien, el carcelero cumpliendo órdenes dice, bueno, ya pueden salir, vayan en paz. Ahora eran hermanos en Cristo, ¿no? Pero la orden era, ustedes ya pueden irse, ¿sí? Pero las cosas no van a ser tan sencillas. Versículo 37.
Pablo estaba enojadísimo, ¿sí? El hecho de que él fuera creyente no es que hagan lo que quieran conmigo, ¿sí? Él estaba muy enojado cuando recibe ese mensaje y dice, ustedes nos maltratan sin sentencia judicial, ni siquiera hubo pruebas ni un juez, ni un juicio justo. Ni siquiera supieron si era verdad o no, no hubo pruebas. Nos castigaron, nos maltrataron, ¿sí? Dice allí, públicamente fue una humillación. Dice, siendo ciudadanos romanos. Esto es un agravante, porque ser ciudadanos romanos implicaba tener derechos como todos los demás que estaban ahí. Entonces, maltratar a un ciudadano romano era meterse directamente contra la ley, ¿sí? Y entonces dice, nos echaron en la cárcel, ahora nos quieren echar encubiertamente como que nadie se dé cuenta y ya, listo, se quieren lavar las manos. No, entonces que vengan ellos y nos saquen. Si ellos nos metieron acá, nos maltrataron y hicieron lo que quisieron con otros, que vengan ellos mismos, nos busquen y nos saquen. ¿Sí? Ese es el mensaje de Pablo, lo notan ahí, ¿no? Estaba enojadísimo, enojadísimo. ¿Sí? Ahora, ¿quién no estaría enojadísimo después de semejante trato, no? ¿Mm? Versículo 38. ¿Qué dice? Uh-huh. Los alguaciles toman el mensaje de Pablo, dice, que ellos vengan y nos saquen, los magistrados, vengan y nos sacan, ¿sí? Claro, cuando les llevan el mensaje y les dicen, estos señores son romanos, ¡ah! Nos metimos en un problema, cometimos un delito grave, ¿sí? Y entonces se llenaron de miedo, versículo 38, al oír que eran romanos, ¿sí? Ahí sí les importó el caso, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo son las cosas? Eso no ha cambiado, ¿no? Versículo 39. Uh-huh. Ah, y ahí sí les rogaron, ¿no? Versículo 39. ¿Sí? Después de que los querían como, váyanse, ¿no? Por allá, no queremos saber más de ustedes, van hasta allá y les ruegan, por favor, salgan. ¿Sí? Porque si Pablo hablaba y hacía escándalo, ellos podían hasta morir, ¿entienden? ¿Sí? Por el delito cometido. Pero Pablo no tenía ese fin de hacer una revuelta o de cortar cabezas. No. Pero sí que por lo menos los respetaran y les pidieran perdón por lo que hicieron, ¿no? Sacándoles, dice, les pidieron que salieran de la ciudad. Les rogaron, por favor. ¿Sí? Déjenos compensarnos de alguna manera, sí, pero no digan nada, váyanse tranquilos y estamos en paz. Bueno, versículo 40. Muy bien. Miren el ministerio tan importante de la iglesia. Ya habían creyentes allá. Ahora se estaba constituyendo recibir un testimonio, pero ya habían creyentes. Había un mismo sentir respecto a las circunstancias, ¿sí o no? Versículo 40. ¿A dónde iban a llegar ellos? Pues a la casa de los hermanos. Es un refugio, ¿no? Bueno, llegaron allá a la casa de Lidia, vieron a los hermanos, los que se habían convertido, pues obviamente viendo su dolor, viendo el maltrato que habían recibido, pues los hermanos estaban muy tristes. Ellos mismos, pues, a pesar de haber cantado, habían sufrido aflicción, ¿sí? Vivir una situación de esa no debe ser fácil, ¿sí? Y se los consolaron y se fueron, ¿sí? La iglesia se duele de estas cosas, porque eso es la comunión, ¿sí? No es que el Dios lo fortalezca, que Dios lo ayude, sí, pero pues tiene que doler, ¿no? ¿Sí? Duele que un hermano sufra, duele que hayan injusticias en contra del evangelio, ¿sí? Que hayan maltratos como estos, ¿sí? La iglesia se dolía, pero dice, había consolación, había consolación. ¿Mm? Capítulo 17. Ellos van a salir ¿de dónde están? Filipo, ¿ciudad de qué? Macedonia. Van a ir a Tesalónica. Perdón. Versículo 1. Ya vamos ahorita a hacer el pare. ¿Qué dice?
Muy bien. De los pocos casos que no se mencionó sinagoga es Filipos. ¿Por qué? Porque ahora en Tesalónica van a llegar a una sinagoga. ¿Mm? Llegaron allá, llegaron a Tesalónica, perdón, llegaron a una sinagoga, versículo 1. Versículo 2. Muy bien. ¿Como él qué? Acostumbraba. Recuerden los primeros viajes, el primer viaje misionero él lo hizo. Antioquía de Pisidia, ¿sí? Por los lugares que pasó y donde lo persiguieron, habían judíos, ¿sí? Entonces él predicaba allí primero, dice, por 3 días de reposo, es decir, por 3 semanas, en los días sábados iba a la sinagoga y discutía con ellos. ¿Por qué? Casi todas las predicaciones a los judíos es discusión, debate, ¿sí? Algo que mencionamos en una de las clases es que predicarle a un judío no es lo mismo que predicarle a un gentil, ¿sí? El judío va a pedir bases escriturales, ¿sí? Va a argumentar de acuerdo a sus conceptos de las escrituras, algunos muchos muy tergiversados o algunos claramente manipulados, ¿sí? Pero ellos van a acudir a las escrituras del Antiguo Testamento, a sus tradiciones también, ¿sí? Entonces se genera una situación un poco a veces de discusión directa, ¿sí? Pero a través de esas situaciones muchos llegaron a la fe, llevándolos a Cristo y convenciéndole por las escrituras, ¿sí? Versículo 3. Muy bien. El mensaje de Pablo, declarando, exponiendo. ¿Qué exponía y qué declaraba? Las escrituras, ¿sí? Porque no tiene sentido pararse y decir un montón de cosas que pueden ser ciertas, pero ¿cuál es el fundamento para yo decir lo que digo? Pues tiene que ser las escrituras. Entonces él se paraba, obviamente a un judío menos se le pueden meter los dedos a la boca si usted no abre la Biblia, o por lo menos hay una referencia de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces dice, expone la necesidad de que Cristo padeciese. Seguramente leyó Isaías 53, ¿sí? La resurrección de los muertos. Esta doctrina es acogida y creída por los fariseos, la resurrección de los muertos, ¿sí? Pero ya relacionarla con Cristo, ya ellos no lo aceptan, ¿sí? Ahí viene el conflicto, ¿no? Ahora, y que Jesús dice, a quien yo os ¿qué? Anuncio, que es el centro del mensaje y el centro del conflicto, ¿sí o no? Cristo Jesús. Ahí se genera una brecha con los judíos que a veces es imposible de unir, ¿sí? Se vuelve muy complicado. Ahora, Él es, dice allí, perdón, Él es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Bueno, la expresión del Cristo es el Mesías, el ungido, ¿sí? Es un concepto desde el Antiguo Testamento, la palabra Cristo es una palabra en griego, pero es el mismo concepto, que Él es el ungido de Jehová, el Mesías. ¿Mm? ¿Qué pasó? Reacciones, versículo 4. Muy bien. Algunos de ellos creyeron, ¿sí? Dentro de la sinagoga donde él predicaba. ¿Quiénes? Bueno, lo va a decir algunos de ellos, algunos grupos, algunas, digamos, las características del grupo. Se juntaron con Pablo y Silas, ¿sí? Hubo una identidad inmediata, ¿sí? Porque la fe requiere eso, ¿no? Que yo me identifique con Cristo. Entonces, eso va generando decisiones. Dice, y de los griegos piadosos gran número, es decir, habían judíos prosélitos, habían bastantes gentiles que practicaban la ley, creyeron al Señor. Mujeres nobles, no pocas, de distinción, ¿sí? De clase social alta, lo que menciona allí, creyeron al Señor. Esa va a ser la característica por lo menos de la iglesia en Tesalónica, ¿sí?
No todas las iglesias tenían gente de distinción. ¿Sí? Versículo 5. Muy bien. Estos judíos muy piadosos, ¿no? Iban a la sinagoga, muy, muy religiosos, pero malos como ellos solos. ¿Sí? Así eran los judíos. Y así es la religión, ¿no? La religión engaña a la persona a tal punto que lo hace creer piadoso y bueno, pero es una porquería de persona. ¿Sí? Está todavía muerto en sus delitos y pecados. Entonces, homicida, mentiroso, engañador, manipulador. ¿Sí? Fíjense lo que va a aparecer allí. Llenos de celos. ¿Por qué? Porque ya no lo seguían a ellos. Ya no iban a las sinagogas a observar la ley, sino que se reunían con Pablo y con Silas a escuchar de Cristo más de la doctrina del Evangelio. Usted no puede comparar una cosa con la otra. La gente que había creído que dice, esto es mucho más grande, mucho mejor. ¿Sí? Entonces se creció el número de los discípulos. ¿Y los judíos qué hacían? Los miraban, oh no, estos nos están quitando los seguidores. ¿Sí? Y entonces van a formar una turba. Versículo 5. Hombres ociosos. Ociosos se consiguen en todo lado. Vagos, ¿sí? Y los vagos son los que se usan para hacer desmanes, ¿no? Eso se consiguen en todo lado, ¿no? El presidente lo sabe hacer. Hombres malos, ¿sí? Obviamente, si están ociosos, hacen todo tipo de crímenes, no tienen problema. A quien matamos, a quien golpeamos, a quien acusamos, falso testimonio, ¿sí? Juntando a una turba, o sea, juntaron bastante gente, ¿sí? ¿Cuántos ociosos habían por ahí? Alborotaron la ciudad. Gente que no tenía nada que ver con el tema terminó allá. ¿Sí? Vamos a permitir más esto. ¿Y qué no van a permitir? No sé, pero hay unas personas malas en esta ciudad. Así es, así funciona. Asaltaron la casa de Jasón, que parece que era el lugar donde empezaron a reunirse. Y lo tenían identificado allá en la casa de ese señor allá, allá los vamos a encontrar. Procuraban sacarlos al pueblo. ¿Para qué? No para algo bueno. Los querían linchar. ¿Sí? ¿Quiénes movieron todo esto? Judíos. Judíos. Lo menciono porque eso se va a seguir viendo en todo el libro. ¿Sí? Es una característica de ellos. Versículo 6. ¿Qué dice? No hallándolos. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Es que querían la cabeza de Pablo. ¿Sí? Llegaron allá, no lo encontraban por ningún lado. Entonces llevemos al dueño, a Jasón allá, el pobre Jasón. ¿Sí? Lo llevaron de chivo expiatorio, versículo 6, algunos hermanos que estaban con él, allá la autoridad, ¿no? Como delincuentes los llevaron allá a ser juzgados. Gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Eso es una expresión demasiado importante, porque es una verdad. Es una verdad que debe entenderse de otra manera a la que ellos lo plantean. Ellos plantean como que ellos son unos revoltosos, y entonces llegan a todas las ciudades a hacer desórdenes y desmanes. ¿Sí? Eso no era verdad. Pero lo que sí era verdad es que donde ellos llegaban, las cosas no seguían igual. ¿Sí? Había un cambio, había un revuelco en la ciudad. La gente ya, muchos de ellos no seguía la idolatría. ¿Y eso qué significa? Menos ganancia monetaria. No seguían a los judíos, ¿qué significa? Menos ganancia monetaria. ¿Qué genera eso? Una revuelta. ¿Sí? Hay una reacción. Y entonces lo llaman así, trastornan el mundo entero. Y llegaron acá y siguen por todo lado, dice, y van a generar más problemas. ¿No? Versículo 7.
Fíjese la acusación. La acusación es falsa. Pero la hacen de esa manera porque si no, no iban a ser oídos. ¿Sí? Habían personas que practicaban todo tipo de paganismo en las ciudades y nadie se metía con nadie. Pero cuando se predica el Evangelio produce un cambio en la sociedad. Y ese cambio genera molestia en la sociedad. Entonces hay una reacción de las tinieblas. ¿Sí? ¿Cómo poder acusarlos de manera que fuera válido? Bueno, ellos se metieron contra el imperio, dice, contra César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Sí? Como que él predica a otro rey que debería estar y no César. Cuando Pablo nunca ha predicado tal cosa, ¿o sí? Jamás, nunca. Es más, ellos pagaban impuestos. ¿Sí? Claro, le dan la vuelta donde les conviene. Así es el inconverso, ¿no? Cuando se ven acorralados por la verdad, y dice, pero ustedes también pecan, ustedes también. ¿Sí? Como de alguna manera tratar de validar lo que ellos quieren encontrar en nosotros para que lo que nosotros le decimos a ellos ya no tenga validez. ¿Sí? ¿Sí? Yo tenía razón. ¿Sí? Cosas como es. Versículo 8. Ya vamos terminando, 8 y 9 y paramos. Claro, la gente, oh, ¿cómo así? ¿Qué va? ¿Sí? Que el César y que, ¿sí? Todos se alborotaron y se encrisparon ahí. Versículo 9. Claro, no había ninguna prueba. Eso no era agarrar, a pesar de que era un imperio pagano, se sometía a las leyes. Usted acusa a alguien, pues usted tiene que tener pruebas. Eso no es agarrar y acusar a alguien y ya que lo castiguen. ¿Y como razón de qué? ¿Con qué pruebas? No había ninguna prueba. Entonces pagaron la fianza y quedaron libres. ¿Sí? Vamos a ver, ya después de este paréntesis, que ellos van a ir a Berea. ¿Sí? Un lugar más pequeño, cerca a Tesalónica. Y después ellos van a tener que huir de ahí. Pablo sale para Atenas, ¿no? Pues vamos a ver el recorrido ahí en el mapa, cómo fueron aconteciendo las cosas. Todo esto es dirección de Dios, ¿entienden? Eso no es, vámonos para allá, y vámonos para allá. Dios va dirigiendo el camino, ¿sí? Y a través de circunstancias, ellos entienden, hay que salir de acá, ¿sí? Salgamos para allá, y Dios va dirigiendo. Muy bien, vamos a parar aquí y seguimos.